Conexión química. No puedo resistir el ver un auto nuevo, especialmente uno de carreras. Solo imagínense manejarlo a más de 300 kilómetros por hora. La velocidad, ver cómo se mueve el tacómetro en la última vuelta. El metanol se usa como combustible para los autos de carreras. ¿Por qué? Bueno, porque se quema rápida y eficientemente y libera energía a mayor velocidad que otros combustibles. Aunque su costo es comparable al de la gasolina y en realidad produce menos contaminantes, el metanol no se usa como combustible para los vehículos convencionales. La razón es corrosivo. Tiene un contenido relativamente bajo de energía y las adaptaciones necesarias para que los vehículos quemen metanol son demasiado caras. Pero en las carreras de Fórmula 1, donde un vehículo puede valer $1.000.000, el precio no es objeción. Equilibrio de ácidos y bases en los cambios químicos. Sistemas de equilibrio en la producción de metanol. Usamos más de 300 kilotoneladas de metanol cada año, en una variedad de productos. Es una materia prima en la producción de formaldehído. Se usa como preservativo en muchos productos tales como el shampoo, materiales de construcción y soluciones para preservar especímenes biológicos. El ácido acético también se produce a partir del metanol y se usa como materia prima para muchos compuestos como el acetato de metilo. El metanol se usa en la formación de polímeros como fibras y plásticos. También se usa como solvente en una amplia variedad de tintas, resinas, lacas y celulosa, y en anticongelantes, fluido para limpiar hielo y agentes limpiadores de tubería. En este programa vamos a ver la química tras la producción del metanol. Aprenderemos sobre las ecuaciones de equilibrio químico para la producción de metanol y veremos cómo los ingenieros usan los sistemas de equilibrio químico para aumentar la producción industrial de metanol. También veremos cómo las constantes de equilibrio pueden calcularse a través de las concentraciones de equilibrio usando las reacciones de la síntesis del metanol y determinaremos cuánto producto tendremos en equilibrio. Robert Boyle fue un filósofo naturalista inglés. En aquellos días no se le llamaba científico. En 1661 descubrió el alcohol metílico o metanol. Calentó madera en ausencia de aire y notó que no se quemaba, sino que se descomponía en varias sustancias. El metanol fue uno de los productos. Este proceso se llama destilación destructiva. Gracias a la influencia de Boyle, uno de los nombres más comunes que se le da al metanol, incluso hoy, es alcohol de madera. A principios del siglo XIX, los compuestos relacionados al alcohol de madera empezaron a llamarse compuestos de metileno. El metileno viene de la palabra griega mete, que significa vino, y hail, que significa madera. Juntos significan vino de madera. Parece una bebida exótica, pero el metanol es tóxico y la gente no debe beberlo nunca. La destilación destructiva de la madera de Boyle fue el principal método para producir metanol hasta alrededor de 1930. Después el carbón reemplazó a la madera como fuente de carbono en la síntesis de metanol. En zonas donde el gas natural es abundante, el metanol se sintetiza a través del gas metano y agua en varios pasos. Vamos con Kim para que nos explique el primer paso del proceso llamado reformación. Estamos en una planta de metanol hablando con Mark, que es el supervisor del área. ¿Podrías hablarnos del proceso de reformación? Sí, el proceso de reformación es un proceso a través del cual hacemos monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno para la manufactura del metanol. Y hacemos esto mezclando gas natural y vapor sobre un catalizador de níquel para formar los productos. Hay dos reacciones en la primera etapa de este proceso. Una se llama reformación y la otra se llama cambio agua-gas. La reacción de reformación se discutirá en detalle en este programa. Proceso de reformación. Produce la materia prima para hacer metanol. Cambio agua-gas. Produce dióxido de carbono e hidrógeno. En el proceso de reformación, el gas metano reacciona con el vapor de agua para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Noten que el sistema está en equilibrio, que todos los reactantes y productos son gases y que la reacción hacia adelante es endotérmica. ¿Podría explicarme los pasos que siguen los reactantes durante el proceso de reformación? Sí, si miras este diagrama, verás cómo llega el gas natural a la planta del tanque de recolección.
Y luego aún quedan trazas de azufre en el proceso en este punto. Ese azufre se remueve en unos tambores de óxido de zinc. Después añadimos vapor. Hacemos esto recuperando agua caliente del proceso de reacción en los convertidores. Y bajamos esa agua a través de bandejas dentro del saturador. El gas natural sube por esas bandejas y recoge el vapor de agua de esa corriente. Aún no tenemos suficiente vapor en la mezcla en ese punto, así que inyectamos vapor con presión media. Entonces logramos una razón adecuada entre vapor y carbono para colocar este vapor sobre el catalizador de níquel. El catalizador de níquel está contenido dentro de la tubería en el reformador. Cuando esta mezcla pasa sobre el catalizador de níquel, que está a cerca de 900 grados Celsius, reformamos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el calor, que está a 900 grados Celsius, se mantiene, quemando combustible en el reformador. Este combustible, interesantemente, es un subproducto del proceso de reacción. Y de ese modo recuperamos el proceso de hidrógeno y aportamos calor al reformador. Como un reciclaje. Sí, es una forma de reciclar el combustible. Revisemos las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el proceso de reformación. En este punto tenemos que usar el conocimiento del principio de Le Chatelier que dice: cuando cualquier factor que contribuye a una condición de equilibrio cambia, el equilibrio se modifica para contrarrestar o eliminar el cambio impuesto. Ya que la reacción de reformación es endotérmica, la formación de los productos estará más favorecida a altas temperaturas, eso es, con la adición de energía térmica. Todas las sustancias en la reacción son gases, así que si vemos los volúmenes que ocupan, veremos que los productos ocuparán el doble de este volumen, a diferencia de los reactantes. Por lo tanto, para aumentar la formación de productos, descenderemos o bajaremos la presión en esta reacción. Aumentar la concentración de cualquiera de los dos reactantes también favorecerá la formación de los productos. ¿Qué reactante? La elección se basa totalmente en la economía, aquel que cueste menos. En este caso, el agua. Por supuesto, si remueven los productos de gas monóxido de carbono y gas hidrógeno, la reacción hacia adelante aumentará. La primavera es un tiempo sucio para manejar. Con todos los charcos y lodazales en el camino, es necesario tener suficiente fluido lavador de parabrisas. Uno de los ingredientes de este producto es el metanol. Este evita que el fluido se congele, así que aunque el clima se vuelva muy frío, podrán ver por dónde están manejando. En los días muy fríos, hay otro producto que mantiene su auto funcionando, el anticongelante en la línea de gasolina. A veces, las gotas de agua se depositan en la línea de gasolina y se congelan en cristales de hielo. Esto hace que el carro se encienda con dificultad o no se encienda. De nuevo, es el metanol el que previene que esos cristales de hielo se formen, ya que el metanol es soluble en agua y forma una solución que tiene un punto de congelamiento más bajo que el agua. Los conductores de Fórmula 1 dependen del metanol como combustible, pero el resto de nosotros dependemos del metanol para mantener limpio el parabrisas y para que el auto encienda en un día frío. Hemos visto el proceso de reformación, pero ¿cómo calculamos la constante de equilibrio para ese sistema? Bueno, necesitamos la expresión de la ley de equilibrio. Para una reacción general como esta, la expresión de la ley de equilibrio se ve así. Este es nuestro problema. 4.000 moles de metano y 7.000 moles de vapor de agua entran a una cámara de reacción de 10.000 litros. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la temperatura es 1.500 grados Celsius. Bueno, si hay 1.000 moles de metano y 4.000 moles de vapor de agua, ¿cuál es la constante de equilibrio a 1.500 grados Celsius? Kim, ¿cómo empezamos esto? Bueno, podemos empezar escribiendo esto en la tabla que tengo aquí, que se nos dio con la pregunta. Correcto, escribamos lo que sabemos. De acuerdo. Necesitamos ver el problema de nuevo, así que Kim, 4.000 moles de metano y 7.000 moles de vapor de agua. Ahora la cámara de reacción de 10.000 litros. ¿Qué me dices de ese número? Es importante, tendremos que usarlo después para hallar la concentración. Bueno, ahora nota que estamos usando una forma estándar para la tabla en un problema como este. ¿Qué más sabemos, Kim? Sabemos que los productos monóxido de carbono y gas hidrógeno y los moles iniciales serán 0,
Ya que son productos y no reactantes, no están en la reacción inicial. El problema no mencionó que tuviéramos ninguno. ¿Algo más? Nos dieron los moles en equilibrio para los reactantes. ¿Cierto? 1000 moles de metano y 4000 moles de agua en equilibrio. Así que esa es la información extra. La ponemos en el lugar apropiado de la tabla y ahora tenemos que llenar todos los espacios. ¿Kim? Bueno, podemos usar los moles en equilibrio para conocer el cambio de los moles en la reacción. Sí. Inicialmente ya teníamos 4000 moles de metano y al final obtuvimos 1000 moles. Entonces 3000 moles deben haberse gastado en la reacción. Claro, bien dicho. ¿El vapor de agua? Teníamos 7000 moles inicialmente. En equilibrio había 4000 moles, así que de nuevo deben haberse gastado 3000 moles en reacción. Sí. Ahora no nos dieron ninguna información sobre los moles de los productos en equilibrio. Podemos usar la razón de moles de cada uno de los productos y reactantes para descubrirla. A partir de la ecuación de la reacción. ¿Sí? Para el monóxido de carbono, la razón era 1:1, ya que 3000 moles se usaron. Entonces habría 3000 moles ganados. Lo que estás diciendo es 1:1 de vapor de agua y monóxido de carbono. Si se usaron 3000 moles de vapor de agua, entonces deben haberse formado 3000 moles de monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Y el hidrógeno? El hidrógeno está a una razón de 3:1. Así que usando esa razón tenemos 3 veces 3000 moles y nos da 9000 moles producidos. Sí. Lo que nos queda son los moles en equilibrio de los dos productos. Y serían 3000 y 9000, pues eso fue lo que se produjo y no había nada para empezar. ¿Es verdad? La última regla fue concentración en equilibrio, que son los números clave, porque es lo que vamos a usar para calcular el valor de K. Entonces aquí entran los 10.000 litros de la cámara de reacción y dividimos los moles en equilibrio para el metano, que son 1000 divididos entre ese volumen, y obtenemos 0.1000 moles por litro. Así es. Y hacemos lo mismo para el resto. Y para el vapor de agua sería 4000 dividido entre 10.000 litros. Claro. ¿Ya terminaste eso, Kim? Sí. Porque veo que Darren ha estado muy ocupado por aquí. ¿Y qué has obtenido hasta ahora? Todo esto se llama la expresión de la ley del equilibrio. Encontré que el equilibrio es constante. La concentración de monóxido de carbono multiplicado por la concentración de gas hidrógeno al cubo por el coeficiente dividido entre la concentración del metano multiplicado por la concentración de vapor de agua. Y eso es igual a la constante de equilibrio. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Sustituir los números que Kim encontró. Entonces, estamos listos para calcular un valor para la constante de equilibrio, y lo haremos. Y es 5.468. Y te dejaré a ti las unidades. La unidad en este caso es moles por moles al cubo dividido entre moles al cuadrado. Así que nos quedan moles al cuadrado por lo mismo para los litros y litros al cuadrado. Un valor grande de K indica que se favorecen los productos, uno pequeño, los reactantes. ¿Y luego? ¿Escribir un estatuto que resuma la respuesta de la pregunta? Correcto. Y para resolver ese problema ya escribí uno en esta pantalla. La constante de equilibrio para la reacción de metano con vapor de agua a 1500 grados Celsius es K igual a 5.468 moles cuadrados por litro cuadrado. Ahora tengo que decir algo sobre estas unidades, ya que normalmente con las constantes de equilibrio no se escriben unidades, y eso es porque dependen de la reacción original, ya sea en moles por litro, moles cuadrados por litro cuadrado o lo que sea. Pero en este caso, esa es la unidad correcta, así que terminaron. Gracias. El shellac es una cubierta protectora que comúnmente se aplica a la madera. Se usa como terminado en los instrumentos musicales, los muebles y los pisos. Muchas industrias usan el shellac para proteger los metales contra la corrosión. El shellac es una resina compleja que viene de un insecto llamado lac. Se embarca como polvo y luego se mezcla con atol metílico para producir un líquido. El shellac puede ser viscoso o acuoso dependiendo de cuánto alcohol metílico se añada. Los carpinteros usualmente prefieren una consistencia acuosa. 2 capas delgadas de shellac producen un acabado uniforme mejor que una capa gruesa. Cuando termina el trabajo, las brochas pueden limpiarse con alcohol metílico. Una palabra de precaución. El alcohol metílico, la pintura, el aguarrás y los solventes son tóxicos y peligrosos para el ambiente. Nunca deben tirarse por la cañería al drenaje. En lugar de esto, deben depositarse en un centro para basura tóxica.
Hay dos reacciones en la segunda etapa de este proceso. Una es la producción de metanol y la otra se llama cambio agua-gas. La producción de metanol se discutirá en detalle en este capítulo. Producción de metanol. Cambio agua-gas. Convertidores, recuperador de calor, separador, destilador, columna de refinación, metanol, alcohol pesado, agua. Tenemos el reformador con el gas reformado a 900 grados Celsius. Necesitamos enfriarlo para que pueda ser comprimido en los compresores. El proceso de la reacción para hacer metanol es exotérmico. Entonces, el gas que entra al reactor es calentado por el gas que sale del reactor. Con una temperatura demasiado alta, obtenemos formación de subproductos. A una temperatura demasiado baja, la reacción no se da. Debe comprimirse a más de 8000 kilopascales, porque la reacción procede favorablemente bajo altas presiones. Formamos el metanol mientras el gas pasa sobre el catalizador de cobre-zinc. ¿Por qué necesita el catalizador ahí? Necesitamos el catalizador para promover la reacción. Si el catalizador no estuviera ahí, no sucedería la reacción, incluso aunque estuviera la presión y la temperatura. Después se pasa a lo que llamamos cambiadores de calor aéreo. Son tubos que tienen aire frío fluyendo sobre ellos. El metanol se condensa en esas torres de enfriamiento, al igual que en un cambiador de calor de agua. El agua y el metanol gotean en el separador. Recogemos esa mezcla de agua y de metanol y la mandamos a la sección de destilación. Los gases que no se condensaron se regresan al compresor circulante para otro viaje a través del convertidor. En nuestro segundo paso de la síntesis del metanol, el monóxido de carbono gaseoso y el hidrógeno reaccionan para formar gas metanol. La expresión de la ley de equilibrio comienza con la concentración del metanol, que es un gas a 1500 grados Celsius, dividido entre la concentración de monóxido de carbono multiplicado por la concentración de hidrógeno, todo al cuadrado. Ya que hemos derivado la expresión, haremos un cálculo para determinar la concentración del metanol en equilibrio. Ya que tenemos la expresión de la ley de equilibrio para la segunda reacción en la formación del metanol, veamos cómo podemos aplicarla. Los ingenieros químicos pueden usar la constante de equilibrio para determinar la concentración de equilibrio del metanol. Si conocen la concentración de equilibrio de cada reactante, al cambiar las condiciones de temperatura y presión y la concentración de los reactantes, pueden determinar qué condiciones les darán el máximo rendimiento del producto. Así que usemos la expresión para determinar la concentración de metanol en equilibrio si nos dan la concentración en equilibrio de cada uno de los reactantes. Entonces, Kim, ¿qué más hay que saber? Necesitamos conocer el valor de la constante de equilibrio. Cierto, necesitamos ese valor, pero no olvides que cambia cuando varía la temperatura. Así que hay que especificar la temperatura. Tengo esa información para ti, al igual que todo lo demás que necesitas saber para resolver el problema. Entonces, a 773 grados Celsius, el valor de la constante de equilibrio es 0.398 litros cuadrados por mol cuadrado. Las concentraciones de equilibrio para el monóxido de carbono y el hidrógeno son respectivamente 0.105 moles por litro y 0.250 moles por litro. ¿Cuál es la concentración de equilibrio del metanol? Bien, conocemos el valor de equilibrio y es de 0.389 moles por litro. Los litros cuadrados por mol al cuadrado, en realidad. Sí, litros cuadrados por el mol cuadrado. Luego tenemos la concentración del monóxido de carbono, que es 0.105 moles por litro. Y también nos dieron la concentración de hidrógeno, que es 0.250 moles por litro. Lo que nos deja la incógnita que necesitamos para la concentración de metanol. Correcto. Y es lo que necesitamos para resolverlo. Así que la aislamos multiplicando todo esto. Entonces, la concentración desconocida del metanol es igual a 0.398 litros cuadrados por moles cuadrados, multiplicados por 0.105 moles por litro, que es la concentración de monóxido de carbono, multiplicada por la concentración de hidrógeno, que es 0.250 moles por litro. todo al cuadrado, bien. Así que usaré la calculadora para ver esto.
Y nuestra respuesta es 2.61 por 10 a la menos 3 moles por litro. Ah, sí. Entonces, todas las unidades se dividen, excepto los moles por litro. Excelente. Entonces, aquí tenemos la concentración desconocida del metanol en equilibrio. Excelente trabajo, Kim. Ahora, vamos a ver un desfile de modas. ¿Un desfile de modas? Bueno. Bueno. Lo nuevo para las conexiones químicas en este otoño son estas gabardinas que serán la sensación de la temporada. Noten el corte. El rayón es una fibra sintética producida cuando la celulosa se disuelve en un solvente, metanol, y reacciona con hidróxido de sodio, produciendo un líquido como miel llamado viscosa, que después se pasa a través de agujeros en un aparato llamado uso. Los filamentos resultantes se solidifican al evaporar el solvente o pasándolo a través de un baño ácido. Ahora los filamentos se llaman rayón. ¿Algunos de ustedes están usando rayón? Sí, ambos estamos usando rayón. ¿Saben de dónde viene? De fibras de celulosa. ¿Y qué tiene que ver esto con el metanol? Bueno, el metanol es el solvente para las fibras de celulosa que sufren una reacción para producir una sustancia llamada viscosa. La viscosa es una dispersión coloidal que se fuerza a través de un uso dentro de un baño ácido donde se solidifican filamentos de rayón. Metanol. ¿Qué haríamos sin él? Hasta ahora hemos visto el equilibrio químico en la producción del metanol y los estudiantes han visto los efectos de la temperatura en los sistemas de equilibrio. Tengo otro ejemplo para ustedes y es otro sistema de equilibrio químico. En este tubo tengo dos gases, tetraóxido de dinitrógeno y dióxido de nitrógeno. Voy a usar una aplicación de este sistema de equilibrio en el problema de muestra. Y aquí está nuestro problema. Si 2 moles de tetraóxido de dinitrógeno se inyectan en un vaso de reacción a 100 grados Celsius, calcule las concentraciones de equilibrio de los reactantes y los productos. La K a esta temperatura es 0.20 moles por litro. ¿Cómo empezarán? Para empezar necesitamos una ecuación que muestre esta reacción de equilibrio. Y sería que el tetraóxido de dinitrógeno produce 2 moles de gas dióxido de nitrógeno. Luego tenemos que hallar la expresión de la ley de equilibrio, que es la concentración de los productos dividida entre la concentración de los reactantes. En este caso, la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado por el coeficiente se divide entre la concentración del tetraóxido de dinitrógeno. A partir de la ecuación balanceada, hemos transferido esto para que los coeficientes se escriban como valores exponenciales. Así es. Sabemos cuál es la constante de equilibrio y conocemos el valor inicial de los reactantes. Pero ¿tenemos información suficiente para conocer al menos una de las concentraciones de equilibrio? No sabemos nada sobre las concentraciones de equilibrio. Tenemos un pequeño problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí es donde entra su fórmula matemática. Pero antes vamos a crear una tabla. Ya hice una parte, tengan. Comencemos a llenarla. Ahora, la pregunta menciona que había 2 moles de tetraóxido de dinitrógeno en una reacción de 1 litro. Así que, ¿cuál es el valor molar inicial? 2 moles. Bien, no menciona que esté presente el dióxido de nitrógeno en la reacción del vaso. Así que, ¿qué escribiremos como moles iniciales en el compuesto? Pues 0. Muy bien. Cambio en moles. ¿Cuál sería el cambio en moles para el reactante? No nos dieron el cambio en moles, pero podemos usar la X para representarla. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen del cambio en moles de dióxido de nitrógeno? Sería 2X, porque están en una razón de 1 a 12 productos y reactantes. Ahora necesitamos establecer la cantidad en equilibrio. Comencemos con el tetraóxido de dinitrógeno. Si tenemos inicialmente 2 moles, parte se usó para formar los productos X. ¿Cuánto está presente en el equilibrio? 2 menos X. De acuerdo. Ahora el dióxido de nitrógeno. 0 es la cantidad inicial. 2X es la cantidad que cambió. ¿Cuánto está presente en equilibrio? Sería 2X. Correcto, 0 más 2X es igual a 2X. Bien, vamos a la pantalla y veamos la tabla. La X representa la cantidad en moles. En su pregunta tienen un vaso de reacción de 1 litro. Ese es el volumen. Entonces, nuestra concentración fue 2 moles por litro. Así que podemos intercambiar entre moles y concentración. Tenemos que sustituir estos valores en la expresión de la ley de equilibrio. Así que adelantémonos y hagamos las sustituciones. Para la sustitución de K sería 0.20 moles por litro.
¿Qué me dices del dióxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno es 2X. ¿Y el tetraóxido de dinitrógeno? Es 2 menos X. Hay que arreglar esto un poco para que podamos resolverlo para X. Sí, podemos multiplicar el denominador, entonces multiplicamos 0.20 moles por litro por 2 menos X moles por litro, y así quitamos el denominador, y luego multiplicamos en orden las operaciones. Sustraemos y sumamos en el otro lado para que la ecuación nos dé 0. Bien. ¿Ahora qué? Ahora podemos aplicarlo a la fórmula cuadrática. La ecuación cuadrática está presente en su tabla de datos. Pueden copiarla aquí y aplicarla a esto. Veamos la ecuación cuadrática. Los valores de A, B y C pueden representarse por cada uno de estos valores numéricos. Sustitúyanlos en la ecuación cuadrática, así obtendremos el resultado. Despejen la X, tenemos dos valores, 0.29 moles por litro o 0.34 moles por litro. El segundo es un valor negativo. No usaremos ese. No podemos usar concentraciones negativas. De acuerdo, así que tomaremos estos 0.29 moles por litro y los pondremos en la tabla que hemos creado. Sí. Para el cambio en moles, X valdría 0.29 y 2 veces X sería 0.58. Perfecto, ¿y los moles en equilibrio? Serían 2 menos 0.29, o sea, 1.71. Muy bien, Y luego 2X valdría 0.58 de nuevo. correcto. En conclusión, sería igual a la concentración de las concentraciones de equilibrio que necesitamos en la pregunta al principio cuando se formuló. Así es, están en moles. También pueden expresarse como moles por litro porque tenemos un vaso de reacción por litro. Buen trabajo, usaron la ecuación cuadrática para resolver un problema. Los químicos e ingenieros usan todos los días la teoría del equilibrio y el principio de Le Chatelier en la investigación y la industria. La teoría del equilibrio nos ayuda a determinar cómo pueden lograrse los máximos rendimientos de productos cambiando la presión, la temperatura y la concentración. También nos ayuda a determinar las cantidades de materia prima necesaria para una reacción específica, así como la cantidad de producto que será producida para el mercado. En este programa hemos visto lo importante que es el equilibrio químico en la síntesis del metanol, un producto químico versátil también conocido como hidrato metílico, alcohol metílico y alcohol de madera. El metanol es un componente de muchos productos comerciales comunes. Hemos examinado varios cálculos integrándolos a la expresión de la ley de equilibrio y les hemos mostrado las conexiones químicas entre la industria y las matemáticas. Pues bueno, eso fue todo por hoy. ¿Alguno de ustedes está usando rayón? Recuerden cómo se hace. Vimos el proceso de reformación, pero ¿cómo calcularías? Ya sean moles por litro, moles cuadradas por litro, o cuadrados, o lo que sea, pero en este caso en particular está bien. Ahora tienen que pintar. ¿Sí, pintar? ¿Les gusta o no mucho?